Estudio por temas de la Biblia. La palabra de Dios responde. El tema de hoy, o este tema de estudio en la Biblia, es los dos pactos. Cuando hablamos de pactos, pues, hacemos referencia a los testamentos. Hay dos testamentos en la palabra de Dios. Hay dos pactos. Entre otras cosas, la palabra adecuada para determinar estas dos divisiones de la Biblia es pactos. ¿Sí? Bien, la palabra de Dios responde. Estamos en el estudio por temas de la Biblia, los dos pactos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a este tema tan importante, ¿sí? Así como los otros temas que hemos visto en esta sección de estudio por temas de la Biblia. La Biblia es la que nos responde. Recordemos que no tenemos otro libro de consulta, ni de relación con hombres, ni de mandamientos de hombres. Simplemente es la Biblia la que define cuál es la respuesta a estas preguntas que tenemos que hacerle a la palabra de Dios en relación a estos dos pactos. Bien, primera pregunta. ¿Dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Fíjate, ¿dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Vamos a Éxodo 19, 1, 8. Éxodo 19, 1, 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjate, aquí ya nos está diciendo que fue Israel. ¿Con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Con la antigua Israel. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llevó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjate, ¿dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Aquí, en Éxodo 19, 1 al 8, nos dice que fue con los hijos de Israel, que es la misma casa de Jacob, con el pueblo de Israel, ¿sí? Y lo hizo ¿en dónde? En el monte Sinaí, ¿sí? Llegaron al desierto del monte Sinaí y el Señor hizo ese pacto con ellos. Bien, ¿dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? Ya sabemos la respuesta. Segunda, ¿con qué sangre fue ratificado este pacto? ¿Con qué sangre fue ratificado este pacto? Fíjate que una de las cosas que también dice la palabra es que para que haya remisión de pecados debe haber derramamiento de sangre, ¿no? ¿Con qué sangre fue ratificado este pacto? Este pacto, el antiguo pacto. Éxodo 24, 3, 8. ¿Con qué sangre fue ratificado? Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Fíjate, aquí está hablando del pacto. Y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Fíjate, ¿con qué sangre fue ratificado este pacto? Quinto, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bien, ¿con qué sangre fue ratificado? Fíjate que fue ratificado con sangre de becerros, de holocaustos y sacrificios de paz a Jehová. Pero hay una respuesta múltiple para esta pregunta que la encontramos en Hebreos 9, 18, 22. ¿Con qué sangre fue ratificado este pacto? Dice Hebreos 9, 18, 22. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál fue el primer pacto? Pues el pacto antiguo, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? Bueno, acá no está en la Biblia, pero remisión de pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces aquí nos vuelve a decir el Nuevo Testamento de que la sangre para ratificar ese pacto era la sangre de los becerros, de los machos cabríos, ¿sí? Que era la sangre del pacto que Dios había mandado y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bien, tenemos ya dos preguntas con las respuestas. ¿Dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? ¿Con qué sangre fue ratificado este pacto? Bien, vamos a una tercera pregunta. Mientras Moisés estuvo en comunión con Dios, ¿qué hizo Israel? O sea, cuando Moisés fue al monte y duró 40 días, ¿qué hizo el pueblo? Éxodo 32, 7, 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mientras Moisés estaba en comunión con Dios, fíjate el pueblo lo que hizo. Dice el Señor: se han apartado del camino que les mandé, se corrompieron. Se han hecho un becerro de fundición, idolatría, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, o sea, al pueblo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bien, fíjate. 4. ¿Fue sin falta ese pacto del Antiguo Testamento, ese pacto del Antiguo Pacto? ¿Fue sin falta ese pacto? Hebreos 8:13. ¿Fue sin falta ese pacto? Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Fue sin falta ese pacto? Hebreos 8:13.
Al decir nuevo pacto, fíjate, cuarta pregunta. ¿Fue sin falta ese pacto? La respuesta la encontramos en Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Vamos a Hebreos 8:13. Dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ese pacto sí tenía faltas, ese pacto sí tenía fallas, fíjate. Y dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ese pacto sí tenía fallas. Quinto, ¿es el antiguo pacto un acuerdo o es la ley de los 10 mandamientos? Fíjate, ¿es el antiguo pacto un acuerdo o es la ley de los 10 mandamientos? Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, es decir, todo lo que había quedado escrito en el pacto. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjate que esto fue un acuerdo entre Dios y el pueblo. ¿Mm? Un acuerdo de que el pueblo también se comprometía a hacer todas las palabras que el Señor, que Jehová había dicho. ¿Mm? Ese acuerdo, ese antiguo pacto. 6. ¿Qué ocurrió en el antiguo pacto? ¿Qué ocurrió en el antiguo pacto? Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esta escritura ya la habíamos utilizado para responder otra pregunta, pero en esta oportunidad también, en esta pregunta también es necesario traer este versículo. ¿Qué ocurrió en el antiguo pacto? Está en Hebreos 8:13. Fíjate que lo que ocurrió fue que ese pacto fue dado por viejo, ¿no? Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que mira las características de este antiguo pacto. Bien, vamos a la séptima pregunta. Si el antiguo pacto ya ha cumplido su función, ¿ha sido sustituido por un mejor pacto? Si el antiguo pacto ya ha cumplido su función, el Antiguo Testamento, ¿ha sido sustituido por un mejor pacto? Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si el antiguo pacto ya ha cumplido su función, ¿ha sido sustituido por un mejor pacto? Fíjate que el pacto que tenemos nosotros, o sea, el nuevo pacto, ese Nuevo Testamento, o sea, no es que sustituya el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, sino que es un mejor pacto, porque es un pacto que está bajo la gracia, no está bajo la ley. No estamos diciendo aquí de ninguna manera, ni la Biblia nos está interpretando, ni nos está diciendo que esto sea un pacto que debemos desechar. Si el antiguo pacto ya ha cumplido su función, ha sido sustituido por un mejor pacto. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Mm? Bien. 8. En este nuevo pacto, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? En este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Cuando hablamos de gracia es un favor no merecido, es decir, el Señor simplemente nos otorga favores, atributos y cosas que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Pero en este nuevo pacto, ¿estamos bajo esa ley o estamos bajo la gracia?
Dice Romanos 6, 14, 15 la respuesta. Romanos 6, 14, 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fíjate, en este nuevo pacto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, o sea, todo ese tipo de leyes ceremoniales, ¿no? Estamos bajo la ley de los mandamientos del Señor Jesucristo, bajo las leyes espirituales, ¿sí? Y estamos bajo la gracia. Bien, 9. ¿Quién es el mediador de este pacto? De este nuevo pacto. Hebreos 8, 1, 6, 7. Vamos a leer el 1 y luego leemos 6 y 7. ¿Quién es el mediador de este pacto? Hebreos 8, 1 y el 6 y el 7. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí previamente está hablando acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice el 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, fíjate que ese pacto, ese antiguo pacto tenía defectos, y no defectos por Dios, sino defectos por el mismo pueblo de Israel, por defectos del mismo hombre, porque no cumplieron con ese pacto. ¿Mm? Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto de Dios con nosotros, con su pueblo de Israel y con toda la Israel espiritual, tiene mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así de que, ¿quién es el mediador de este pacto? Fíjate que el mediador es obviamente el Señor Jesucristo, el que hizo y el que ejecutó la obra monumental de salvación y de redención de todas, de toda la humanidad, ¿no? 10. ¿Sobre qué está fundamentada la base de este nuevo pacto? ¿Sobre qué se fundamenta esa base? ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta de que es en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sobre qué está fundamentada la base de este nuevo pacto? Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, fíjate, esto se estableció, fue cuando el Señor tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí estamos viendo algo importante. O sea, ¿cuándo se estableció ese nuevo pacto? Cuando el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y se fundamenta, o sea, la base en que se fundamenta este nuevo pacto es en la sangre del Señor Jesucristo. Pregunta número 11. Siendo que se le llama segundo pacto por la ratificación, es decir, confirmación o revalidación con sangre, ¿dónde y cómo fue ratificado el nuevo pacto? Siendo que este segundo pacto, ¿sí? Siendo que se le llama segundo pacto
porque está ratificando, está confirmando o revalidando Dios, ¿sí? Por la ratificación con sangre. ¿Dónde y cómo fue ratificado el nuevo pacto? Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjate, ese pacto se ratifica del Nuevo Testamento a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue también ratificado por sangre, fue confirmado por sangre también derramada, pero por el Cordero de Dios. Fue revalidado con sangre, ¿sí? Y fue ratificado este nuevo pacto cuando el Señor dijo, consumado es. Cuando el Señor dijo, consumado es, estaba ratificando ese pacto que el Señor, que Dios había hecho con con nosotros a través de este Nuevo Testamento, de este nuevo pacto. Bien, y la pregunta número 12, que es la final. En el nuevo pacto, ¿dónde promete Dios escribir su ley? En el nuevo pacto, ¿dónde promete Dios escribir su ley? La respuesta está en Jeremías 31, 33, 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es importante que entendamos algo. En el nuevo pacto, donde promete Dios escribir su ley, esta ley el Señor la ha escrito, es decir, y esto tiene como un desarrollo, ¿sí? Esto tiene también un proceso en donde el Señor está colocando este pacto o este nuevo pacto, estas leyes espirituales en los corazones de los hombres. No se ha cumplido totalmente esta escritura, se cumplirá cuando el Señor ya haya renovado su iglesia, es decir, en el milenio. Cuando el reino de Dios ya venga a esta tierra, se cumplirá totalmente esta escritura. Porque dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, de la consumación de todo lo que tiene que venir y que está escrito en los libros proféticos. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Todo esto se ha venido cumpliendo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Todavía tenemos la necesidad de enseñarnos. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. No tendremos necesidad de decir, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, estas 12 preguntas en relación a los dos pactos o los dos testamentos, 12 preguntas con sus respectivas respuestas bíblicas, nos hace contemplar y observar que la diferencia entre estos dos pactos nos hace también saber que estos dos pactos fueron ratificados con sangre, ¿sí? Nos hace saber también de que ese antiguo pacto o ese antiguo testamento tenía fallas, tenía faltas, pero no de Dios, sino por parte del hombre. ¿Mm? De que el antiguo pacto era un acuerdo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, de que se comprometían a cumplir con todas las palabras que Jehová ha dicho, ¿sí? También vimos qué ocurrió con ese antiguo pacto, de que pues estaba próximo a desaparecer, porque lo que se da por viejo se envejece.
También vimos que ese pacto ya había cumplido su función y fue sustituido por un mejor pacto. Pero no quiere decir, como ya dijimos, que ese Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, eh, no tenga también cosas que hablarnos y que decirnos, ¿no? Eh, Vimos también que este nuevo pacto no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo el favor no merecido de Dios. Vimos también quién fue el mediador de ese pacto, que es el Señor Jesucristo, ¿no? El que llevó a cabo la obra monumental de redención de toda la humanidad. Vimos sobre qué se fundamentaba ese nuevo pacto, que era la sangre del Señor Jesucristo. En eso se fundamenta la base de ese nuevo pacto, de ese nuevo testamento, ¿no? Y ese pacto también eh, fue instituido cuando el Señor dijo, tomando la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vimos también que fue ratificado todo este pacto cuando el Señor dijo, consumado es. Y vimos, por último, en este nuevo pacto, donde Dios promete escribir su ley. Y vimos que el Señor la está escribiendo, la ha dado, la ha colocado en la mente, en los corazones, la ha colocado en el espíritu y en el alma de todas estas personas que seguimos al Señor Jesucristo, y también la seguirá colocando. Pero viene un tiempo en que ese cumplimiento se hará de una manera sobrenatural, donde ya no necesitaremos que nos enseñen ni que digamos conozca al Señor o conozca a Jehová, sino que ellos mismos procederán. Y eso se dará, como vimos también en el milenio, que es la primera fase de todo ese reino que el Señor tiene para nosotros. Amén.